Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la clase pasada, que era estrategias de marcación con Tecnesio 99M y con Renio, los isótopos 186 y 188. El otro día habíamos visto en forma resumida, vamos a hacer primero un resumen de lo que comentamos en la clase anterior y luego vamos a ampliar en algunos puntos. Lo que habíamos visto era que la marcación con tecnesio renio se realiza mediante formación de compuestos de coordinación, ya que ambos metales son metales de transición y entonces la forma en que se unen normalmente con compuestos orgánicos es mediante formación de compuestos de coordinación. En ambos casos partíamos del metal en estado de oxidación más 7. Y entonces la primera etapa de la marcación era una reducción que generalmente se hacía con cloruro estagnoso, que es el reductor más ampliamente utilizado. Podíamos tener métodos que implicaban la reducción directa del pertecnesiato del perrenato en presencia del ligando o otras técnicas que eran las más usadas en la actualidad, que implican la sustitución, o sea, primero formar un complejo precursor y luego recién hacer la sustitución con el ligando que queremos marcar. Los principales puntos que habíamos discutido para lograr una marcación exitosa y para minimizar las impurezas era utilizar eluidos frescos, optimizar la relación ligando-reductor y eliminar el oxígeno disuelto del medio de reacción. Los radiofármacos desde el comienzo de sus aplicaciones hasta ahora han ido evolucionando, sobre todo en el tipo de moléculas que existía interés en marcar. Y en la evolución del tipo de moléculas también ha habido una evolución en los métodos de marcación. En un principio, cuando recién se comenzó a trabajar con tecnesio 99 metastable por los años 60, los radiofármacos eran casi siempre compuestos que permitían visualizar o diagnosticar procesos fisiológicos simples y que se podían visualizar estos procesos mediante moléculas inespecíficas que sufrían acumulación o eliminación renal, se podía ver la acumulación en hueso, cómo se depuraban de sangre. Entonces, los compuestos a marcar no tenían una función fisiológica propia, sino que la función fisiológica, o sea, las propiedades del compuesto que permitían diagnosticar esos procesos que antes mencionamos, dependían de toda la estructura, tanto el metal como el ligando, o sea, el complejo en sí. El metal era esencial para determinar las propiedades y la biodistribución de esos productos. Estos compuestos constituyeron lo que actualmente se llama los radiofármacos de tecnesio de primera generación. Y como decíamos, eran especies simples, marcadas con tecnesio y que permitían medir funciones orgánicas básicas o inespecíficas. En muchos casos la estructura no se conoce. Lo que pasó fue que al principio se empezó a marcar distintos tipos de moléculas por el método del ensayo y error. O sea, a alguien se le ocurría que una cierta molécula podía tener una cierta propiedad cuando se marcara y bueno, y luego se estudiaba el comportamiento primero en animales y luego en humanos para ver si realmente servía para diagnosticar algo. Y eso no estaba acompañado de estudios químicos profundos, por lo cual hay compuestos que hasta el día de hoy se usan, pero que la estructura del complejo no se conoce completamente o no ha podido ser elucidada. Cuando decimos que no ha podido ser elucidada es que no se ha podido determinar la estructura por cristalografía de rayos X, que es el método que se considera como definitivo en cuanto a la estructura. Entonces, hay algunas pistas, algunas estructuras propuestas, pero no estructuras perfectamente conocidas. En pantalla tenemos un ejemplo, que es el radiofármaco llamado DTPA, que es utilizado para estudios de la filtración glomerular, de la función renal. Este compuesto, el ligando de este radiofármaco, si miran la estructura, van a ver que es muy relacionada a la estructura del ETA.
El ETA es etilén-diamino tetracético y el DTPA es dietilén-triamino pentacético. De hecho, en realidad se marcó primeramente el ETA. El ETA es un ligando que se usa en complejometría, es como el agente quelante por excelencia, y también se marcó con tecnecio inicialmente, y luego haciendo algunas optimizaciones se vio que este pariente, el DTPA, daba un resultado in vivo superior al ETA. La estructura del complejo que vemos en la figura es, como dijimos, una estructura propuesta. O sea, no es una estructura elucidada. De hecho, en realidad se cree que en realidad se forman una mezcla de varios compuestos distintos en la misma solución del marcado. Tenemos en esta otra figura, tenemos otros dos radiofármacos de primera generación, el 99-metagnesio DMSA, dimercapto succínico, que es utilizado para estudios de morfología renal, y el MDP, metilendifosfonato, que es un radiofármaco para estudios óseos. Más detalles de los usos lo vamos a ver en otra clase sobre radiofármacos de diagnóstico. Ahora simplemente los mostramos para ejemplificar estructuras y métodos de marcación. El MDP, por más que es un radiofármaco de primera generación, es de hecho el radiofármaco más utilizado. Los estudios óseos son los estudios diagnósticos junto con los estudios de perfusión miocárdica más frecuentes en medicina nuclear. En estos radiofármacos de primera generación, la marcación se realizaba siempre por reducción directa. Fue la forma en que se comenzó a trabajar. Reducción del perteneciato en presencia del ligando. Estos ligandos son o ligandos fuertes, o algunos de ellos no son realmente tan fuertes, pero se marcaban en concentración muy alta o bastante alta, y por lo tanto la marcación generalmente transcurre sin demasiados problemas y la pureza radioquímica que eso tiene es adecuada. ¿Por qué? Porque el exceso del ligando, el propio ligando, actúa evitando reacciones de hidrólisis del tecnecio o del estaño. ¿Se acuerdan que en la clase anterior comentamos que el tecnecio puede, en estado de oxidación 4, formar compuestos que se hidrolizan y dan lugar a coloides? Y que lo mismo pasaba con el estaño en exceso. Entonces, el estaño más 2 o el estaño más 4 también se puede hidrolizar. Pero en los radiofármacos de primera generación, el exceso de ligando permite complejear el tecnecio en exceso o el estaño en exceso y evitar las reacciones de hidrólisis. La cantidad de reductor utilizada también suele ser bastante alta, y por lo tanto es poco probable que tengamos un problema de pertecnesiato aunque no usemos eluidos frescos. O sea que en las primeras etapas en realidad no se encontraron problemas en la marcación, no había dificultades en lograr la pureza radioquímica adecuada, por lo que comentamos, por la cantidad alta de reductor y la cantidad alta de ligando, y por eso es que funcionaban bien con los métodos de marcación directa. Con el tiempo se empezó a querer marcar otro tipo de procesos fisiológicos más complejos, y se pasó a los llamados radiofármacos de tecnecio de segunda generación. Estos compuestos ya no eran basados en ensayo y error como los anteriores, sino que existió todo un grupo de científicos que se dedicaron a estudiar la química del tecnecio, y a partir de esos estudios de la química empezaron a diseñar los compuestos y a realizar estudios sistemáticos de estructura biodistribución para optimizar la captación. Entonces, en estos compuestos tenemos compuestos en los cuales la estructura sí fue elucidada, sí se dispone de los datos de cristalografía de rayos X, y además se estudiaron en general familias de compuestos con estructura similar y pequeñas variaciones para lograr una optimización.
A esta segunda generación pertenecen algunos radiofármacos que mencionamos la clase pasada, como el que vemos en la figura, llamado DLHMPAO, que es un compuesto que se usa para estudios de la irrigación sanguínea en el cerebro, y que es un compuesto que, como ven, tenemos un ligando que es tetradentado, y tenemos que, como comentamos la clase anterior, este compuesto tiene el core monooxo y por ser para cerebro tiene que ser neutro, y tenemos que en la formación del complejo los dos grupos aminos se ionizan y además se pierde un tercer hidrógeno porque los grupos oxima del ligando, uno de ellos pierde un hidrógeno por formación de un puente de hidrógeno intramolecular. Y de esa manera llegamos a tener un compuesto neutro. Aquí tenemos otros dos ejemplos de radiofármacos de segunda generación que también los comentamos en la clase anterior. El SD, que ya explicamos cuál era su estructura, y el Cestamib también, que comentamos que era el único ejemplo de un radiofármaco en el cual tenemos un ligando monodentado, y en realidad hay 6 moléculas de ligando por cada molécula de complejo, y que se utiliza para estudios de perfusión de miocárdica. El Cestamib es un radiofármaco muy utilizado en nuestro país y en todo el mundo porque es requisito para las personas que requieren cirugía cardíaca que tengan un estudio de la irrigación de su corazón con este radiofármaco antes de la operación. En los radiofármacos de segunda generación ya la cosa no era tan sencilla. La marcación se realiza casi sin excepción mediante sustitución, o sea, por el método indirecto, ya que estos ligandos de estos compuestos son ligandos fuertes, pero de cinética de formación del complejo lenta. Y recuerdan que comentamos que cuando la cinética de formación del complejo principal es lenta, hay tiempo para que ocurran las reacciones secundarias, en particular la formación del tecnecio reducido hidrolizado o coloide. El ligando y el reductor se encuentran en concentraciones relativamente bajas, por lo cual es necesario ser muy cuidadoso con las características del eluido. Tenemos que utilizar eluidos frescos y además el generador no tiene que pasar más de 24 horas sin ser eluido. Además, como tenemos este problema de la lentitud de la reacción, se usan dos tipos de ligandos adicionales, los llamados ligandos auxiliares, que forman complejos con el estaño para evitar su hidrólisis, y ligandos intermediarios que forman complejos intermediarios con el tecnecio para evitar su hidrólisis. En la mayor parte de los casos, los ligandos auxiliar e intermediario es el mismo, o sea, tenemos ese ligando que forma el complejo intermediario, permite atrapar tanto al estaño como al tecnecio y evitar la presencia de impurezas coloidales. Aquí tenemos un ejemplo de la forma de preparación de uno de los radiofármacos de segunda generación, que es el 99-metecnesio SD, que SD era etilendicisteína, y el kit, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de la marcación mediante kits? El kit para formar este radiofármaco consta de dos frascos. Un frasco que contiene el ligando principal, estaño, y ETA, que actúa como ligando intermediario y ligando auxiliar. Y todo esto está a pH ácido. Y después tenemos un segundo frasco que contiene un buffer que tiene un pH 7,6. Entonces dijimos que el ETA era el ligando auxiliar intermediario, el estaño es más estable a pH ácido, por eso el kit que lo contiene está a pH ácido, pero la sustitución se produce mejor a pH cercano a la neutralidad. Entonces, la marcación se hace agregando el eluido generador al primer frasco. Luego se agrega el buffer que cambia el pH, y entonces se deja un tiempo de espera para lograr la sustitución y en esa sustitución obtenemos el compuesto que a nosotros nos interesa.
Otro ejemplo es el 99-metagnesio-MIBI. El 99-metagnesio-MIBI, en realidad el kit para la preparación es un desarrollo químico muy interesante. Porque tenemos, en este caso, un único frasco que contiene el ligando, cisteína, citrato y el estaño. Y se agrega se marca por agregado de pertecneciato y calentamiento de ebullición. Es de los pocos casos en que, o de algunos de los casos en los que la marcación requiere calentamiento. ¿Por qué? Porque llevar el tecnesio de tecnesio 7 a tecnesio 1, si bien el estaño es un reductor fuerte, requiere del calentamiento para favorecer la reacción. Lo interesante de este kit es que el ligando está bajo la forma de un complejo de cobre 1. No está el isonitrilo libre. ¿Por qué? Porque el libre es volátil, es tóxico y tiene un olor desagradable e inclusive, aunque se inyecte en forma intravenosa, los pacientes dicen que sienten un sabor como si fuera a ajo, o sea, un gusto desagradable. Entonces se vio que si se utilizaba bajo forma de complejo de cobre, teníamos que eso lo transformaba en un sólido de propiedades adecuadas, soluble y que no tenía todas estas desventajas. La cisteína y el citrato actúan como ligandos intermediarios y auxiliares, forman complejos débiles con el estaño y también, sobre todo la cisteína, con el estaño. Y además, en el proceso de marcación lo que ocurre es, además de una sustitución de ligandos, una sustitución de metal. Partimos de un complejo de cobre, el cobre se separa del ligando y se une el tecnesio porque el tecnesio tiene más afinidad que el cobre por este tipo de ligandos. A su vez, el cobre es atrapado por los ligandos, por el citrato y la cisteína, durante la etapa de calentamiento. O sea que tenemos que algo que parece que nosotros simplemente le agregamos un solvente y lo agitamos y ya tenemos el compuesto, en realidad hay toda una serie de reacciones químicas que están ocurriendo y que son bastante complejas en este caso. Otro caso también de radiofármaco de segunda generación es el tecnesio 99M MAC 3, que es un radiofármaco utilizado para estudios renales también. El kit consta de un único frasco que contiene el ligando, que contiene estaño y que contiene tartrato. La marcación se hace por agregado de pertecneciato y calentamiento de ebullición. Si miran la figura, van a ver que el ligando se encuentra protegido mediante un grupo benzoilo unido al azufre. ¿Por qué? Porque los grupos tioles son grupos que tienen tendencia a la oxidación y a formación de puentes disulfuro. Entonces, si nosotros tenemos en el kit el ligando libre como tiol, podemos perder una parte del ligando que se transforme, o sea, que se oxide y forme puentes de sulfuro con otras moléculas y entonces no se marcaría adecuadamente, ya que ese azufre es ese tiol es uno de los grupos funcionales que participa en la formación del complejo con tecnesio, ¿no? Entonces, el grupo protector se elimina durante el calentamiento y cuando ese grupo se elimina tenemos los 4 grupos donadores de electrones libres para que se forme el complejo que también ven en la figura. Pero los radiofarmacéuticos, no sé si los radiofarmacéuticos o los médicos nucleares, cada vez resultaron más exigentes o más pretenciosos, podemos decir. Y surgió la inquietud de querer utilizar moléculas biológicamente activas ya originalmente como radiofármacos para que permitan, diagnosticar o visualizar, hacer imagenología de procesos bioquímicos como puede ser la unión de un ligando con el receptor o la actividad de una enzima.
¿no? Entonces se partía ya no de moléculas que eran inactivas biológicamente, sino que se empezó a querer marcar moléculas biológicamente activas. Se comenzó con los anticuerpos, luego se pasó a los péptidos y después hay otras moléculas pequeñas que no son ni proteínas ni péptidos, o sea que no están formadas por aminoácidos, que pueden ser sustratos de receptores o sustratos de enzimas. Aquí en el ejemplo vemos una de esas moléculas que es un análogo a la somatostatina. La somatostatina es una molécula endógena que tiene receptores que se sobreexpresan en determinados tipos de tumores del sistema neuroendocrino. Entonces, cuando nosotros queremos marcar una molécula que tiene actividad biológica, ya algo comentamos la clase pasada, tenemos que tener un método de marcación que permite preservar esa actividad biológica. Ya vimos la clase anterior que la forma más frecuente de marcar una molécula biológicamente activa era mediante el concepto pendant. En el concepto pendant teníamos una unidad quelante, o sea, una estructura con grupos funcionales capaces de unir al tecnesio, un espaciador o linker que separa esa unidad quelante de la parte biológicamente activa de la molécula, y a todo eso, a la unidad quelante más el linker, lo llamábamos agente quelante disfuncional. Todo eso ya lo comentamos en la clase anterior. Para lograrlo, o sea, tenemos que tener una unidad quelante apropiada, ¿no? Y para ello se ha desarrollado nuevos cores de tecnesio. Al principio casi todos los complejos que vimos, los de primera y segunda generación, tenían el tecnesio en estado de oxidación 5 y tenían el core monooxo. Es a excepción del MIBI, que era con el tecnesio en estado de oxidación más 1. Todos los demás que vimos, todos eran compuestos que eran oxocompuestos de tecnesio, con ese core. Pero al querer marcar moléculas con actividad biológica, se busca desarrollar nuevos cores que sean de pequeño tamaño y que sean relativamente inertes para no alterar el comportamiento biológico. Y cuando nosotros hacemos eso, normalmente utilizamos métodos de sustitución de ligandos para la marcación, porque como ya dijimos, partimos de un precursor que ya tenga el tecnesio con el core que nosotros deseamos y en la sustitución ese core no se altera. Dijimos también algo el otro día que de acuerdo fundamentalmente al estado de oxidación, el tecnesio forma distintos tipos de complejos y que muchos de esos complejos tienen una primera esfera de coordinación donde se unen a algún grupo funcional que sea muy afín por el metal y que deja algunas posiciones de coordinación disponibles, ¿tá? Que son las que luego van a ser ocupados por los grupos funcionales de la unidad quelante, los grupos donadores de electrones que están en la unidad quelante unida a la biomolécula que queremos marcar, ¿no? Y estos cores tienen que ser inertes y no verse alterados por la sustitución. Tenemos que hay distintos cores, dijimos, según las características del metal. Cuando el tecnesio está en estado de oxidación altos, el metal se transforma en un metal duro porque tiene alta carga positiva y se une con ligandos duros, que eran ligandos pequeños y cargados. En particular, el grupo oxo, el nitruro o el nitreno. Nitruro es nitrógeno con triple enlace y nitreno, nitrógeno con doble enlace. Entonces aquí tenemos algunos de esos cores dibujados. Tenemos que en el caso de los grupos oxo teníamos el core monooxo, que ya lo vimos, y tenemos también posibilidad de tener el core dioxo, 2 grupos oxo, y me quedan 4 lugares para el ligando.
El nitruro, dijimos que era nitrógeno triple enlace, también con el tecnesio en estado de oxidación 5, y también tenemos 4 o eventualmente 5 posiciones de coordinación. Y después tenemos el quelante bifuncional Heineck, que forma un enlace tipo nitreno con el metal y que deja 5 posiciones de coordinación para la unión de la molécula que queremos marcar. Cuando tenemos contrario a esto, el tecnesio en estado de oxidación bajos, el tecnesio se transforma en un metal blando y se une directamente a ligandos blandos que son generalmente aceptores pi, que pueden ser isonitrilos, fosfinas, arenos, y tenemos 3 ejemplos: el tecnesio más 1, que no presentan ningún ligando, digamos, que forme parte del core. Tiene la posibilidad de unirse a 6 ligandos monodentados, o podrían ser combinaciones. Tenemos el core tricarbonílico, que en los últimos años se ha vuelto muy, muy importante, en el cual el metal también está en estado de oxidación más 1, pero se une a 3 moléculas de CO fuertemente unidas y quedan 3 posiciones de coordinación para el ligando que queremos marcar. Y tenemos los complejos que se llaman complejos mixtos 4 más 1 de tecnesio 3, donde tenemos un ligando monodentado con un grupo isonitrilo. El R generalmente es la molécula biológica que queremos marcar, y se completa la esfera de coordinación con un ligando tetradentado que es un ligando de tipo NS3. ¿no? Estos son los tipos de complejos más frecuentes cuando el tecnesio está en estado de oxidación bajos. Yendo al agente bifuncional Heineck, tenemos que es un agente bifuncional muy utilizado que permite marcar biomoléculas proteicas con alta eficiencia y elevada actividad específica. Tiene un grupo ácido carboxílico, a Heineck significa ácido hidrazado nicotínico. El grupo ácido carboxílico se conjuga al extremo N-terminal de una proteína o péptido. Y el nitrógeno, aquí de la parte hidrazida, forma un enlace nitreno con el tecnesio. ¿no? Los productos resultantes son hidrofílicos y eso favorece su depuración, y se utiliza cuando queremos obtener compuestos de coordinación, o sea, radiofármacos hidrofílicos. Las otras posiciones de coordinación se completan mediante coligandos que no cumplen ninguna función biológica, solamente completan la esfera de coordinación. Tenemos varios, tenemos la tricina, que es esta molécula que viene acá con todos estos OHs, trisidroximetilglicina, y tenemos otro que vamos a ver después, que es el EDDA, que es similar al ETA. ¿Cuál es el problema con este agente bifuncional? Que al formarse los complejos no se forma un único complejo, sino que, como ven en la figura, tenemos muchas posibilidades de unión del coligando con el tecnesio. Y entonces tenemos que, en realidad, el radiofármaco que tenemos cuando preparamos esto no es un compuesto único, sino que es una mezcla de compuestos que puede ir variando de composición con el tiempo. Y eso en realidad no es demasiado favorable. Lo mismo pasa si usamos el EDDA. Hay distintas posibilidades de unión del EDDA con el tecnesio, formación de distintas especies, inclusive variación con el tiempo o con las condiciones de reacción de la mezcla que tenemos. Entonces tenemos que el core Heineck tiene varias limitaciones, que son, además de la formación de múltiples isómeros, el desconocimiento de la estructura exacta de las especies formadas.
Al principio, cuando el campo de la radiofarmacia era un campo más empírico, eso no importaba mucho, pero cuando empezó a haber más exigencias desde el punto de vista farmacéutico, cuando se empezó a considerar a los radiofármacos de la misma manera que los fármacos convencionales y los radiofármacos requerían un registro sanitario para poder comercializarse, las autoridades no estaban muy afines a registrar como radiofármaco algo cuya estructura no se conoce. ¿No? Entonces, esto generaba dificultades a la hora de poder tener una amplia disponibilidad de los radiofármacos marcados de esta manera. Además, ya lo comentamos creo, pero lo volvemos a repetir, los complejos resultantes suelen ser cargados negativamente y no pueden atravesar las barreras biológicas, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, o si tenemos un receptor que sea intracelular, que no sea un receptor de membrana, sino un receptor intracelular, es difícil que estos compuestos cargados atraviesen la membrana celular. Por eso fue que se empezó a buscar otros cores diferentes y se empezó a estudiar, por ejemplo, el core nitruro. En el core nitruro dijimos que el tecnecio está en estado de oxidación 5 unido por un triple enlace al nitrógeno y me quedan 4 posiciones de coordinación, 4 o 5, puede haber 5 también. Las 4 posiciones de coordinación se pueden llenar mediante 2 ligandos bidentados, iguales o diferentes, dando lugar a complejos simétricos o asimétricos. Aquí tenemos las estructuras. Los complejos simétricos tienen 2 moléculas iguales, los asimétricos tienen dos moléculas diferentes. Cuando tenemos 2 moléculas diferentes, una de las moléculas del ligando va a tener a la parte biológicamente activa y la otra en realidad va a actuar como coligando auxiliar. En el caso de las biomoléculas, si son biomoléculas proteicas, la unión la marcación mediante formación de un complejo nitruro se realiza a través del aminoácido cisteína por formación de un complejo asimétrico. La cisteína tiene 2 posibilidades de unión. Se puede unir a través de los grupos amino y tiol o del oxígeno, del ácido carboxílico, del OH, digamos, y del tiol. Y obtenemos 2 tipos de compuestos, uno de los cuales tiene carga positivo y otro es neutro. Entonces, dependiendo de que nosotros queramos un complejo más hidrofílico o más lipofílico, están estas opciones. También es posible formar un complejo nitruro de tipo 3+1, o sea, un ligando tridentado y un ligando monodentado. Cuando nosotros queremos formar este tipo de complejos, lo que se suele hacer es agregar la secuencia dicisteína o 2 aminoácidos cisteínas a la proteína o al péptido y eso constituye un ligando tridentado y la otra posición de coordinación se completa generalmente con una fosfina monodentada. Otro core que ya comentamos que se ha vuelto muy importante en los últimos tiempos es el core tricarbonílico. El core tricarbonílico dijimos que tenía una molécula de tecnesio, un átomo de tecnesio en estado de oxidación +1, unido a 3 moléculas de monóxido de carbono. Este core tiene varias ventajas. Por un lado, tiene muy pequeño tamaño y una alta estabilidad frente a reacciones de óxido de reducción debido a la estructura, el campo. Hay un campo de ligandos muy intenso de las moléculas de CO que evitan que haya un cambio posterior del estado de oxidación. Tiene una alta estabilidad frente a la sustitución tanto in vitro como in vivo y permite trabajar en medio acuoso. Los ligandos, o sea, esas 3 posiciones de coordinación que quedan libres se pueden sustituir mediante ligandos tridentados y vemos algunos ejemplos. Pueden ser ligandos que tengan grupos aminos, que tengan un grupo amino, ácido carboxílico, aminos aromáticos, 3 carboxílicos. De acuerdo a las características del ligando, va a ser sobre todo la polaridad del compuesto final y dependiendo de cuál sea el blanco biológico es la polaridad que nos conviene.
También se pueden formar complejos mixtos, donde tengamos dos posiciones ocupadas por un ligando bidentado y un ligando monodentado que actúa como coligando auxiliar. La biomolécula puede estar unida tanto al ligando bidentado como al coligando monodentado. Y eso nos da más versatilidad, más flexibilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de ligandos y coligandos posibles, ¿no? El isonitrilo, por ejemplo, que vemos ahí, es un ligando monodentado. El 2,5-dipic también es monodentado, mientras que los dos de arriba, el imidazol y el otro compuesto que vemos ahí, son ligandos bidentados. Aquí tenemos un ejemplo de molécula biológica marcada mediante formación de un complejo tricarbonílico, ¿no? Se trata en este caso de un análogo de la glucosa, ¿no? Al cual se le agregó una cadena hidrocarbonada y esta estructura donde tenemos una estructura parecida a la histidina que tiene tres grupos donadores de electrones, como ven en la figura, para unirse con el tecnecio a través del core tricarbonílico. Tenemos también aquí la marcación de compuestos nitroimidazólicos que tienen posibilidad de utilizarse como radiofármacos para hipoxia, que son bidentados. ¿Ah? El 1 es el ligando bidentado y nos queda en ese caso una molécula de agua, y este otro ligando es tridentado y entonces se sustituyen las tres moléculas de agua. Cuando nos queda una molécula de agua en esta posición, eso no es muy favorable, ya que esa molécula de agua no está muy fuertemente unida y puede luego sustituirse en vivo y cambiar las propiedades. Eso hace que el compuesto sea menos estable. Pasemos ahora a comentar algo sobre la marcación con renio. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dijimos que tecnesio y renio pertenecen a la misma familia de la tabla periódica, que además por la contracción de los lantánidos tienen un radio iónico muy parecido y por lo tanto propiedades químicas muy parecidas, y por lo tanto tecnesio y renio forman con los mismos ligandos compuestos análogos y con un comportamiento biológico que también se espera que sea análogo. Entonces, cuando nosotros queremos marcar un cierto compuesto con renio, normalmente primero desarrollamos el método de marcación con tecnesio y luego lo extrapolamos a renio. Por ejemplo, tenemos aquí un péptido marcado con renio a través de la formación de un complejo tricarbonílico. De la misma manera que el tecnesio en estado de oxidación +1 se une a 3 moléculas de CO, acá tenemos el renio en estado de oxidación +1, 3 moléculas de CO y otras 3 posiciones de coordinación para el ligando que queremos marcar. Tenemos que también se puede utilizar el concepto pendant approach con compuestos de renio. Por ejemplo, nosotros comentamos cuando hablamos de los radiofármacos de primera generación que los fosfonatos, como el MDP, eran compuestos que se utilizaban para estudios óseos. Son compuestos que tienen muchos grupos OH y que se incorporan en la hidroxiapatita del hueso. ¿Ah? Y tienen grupo fosfato también, entonces así como el fósforo se incorpora al hueso, estos compuestos también se incorporan. Pero ¿qué pasa? Parte de los grupos fosfato están utilizados en la coordinación con tecnesio. Entonces surgió la inquietud en los científicos de experimentar a ver qué pasaba si nosotros utilizábamos el pendant approach, o sea, partíamos de un ligando bifosfonato, como ven en la figura, le agregábamos un espaciador, le agregábamos grupos quelantes y hacíamos la marcación, ¿no? Y de esta manera esperaban que la captación en hueso se incrementara porque no teníamos parte de los fosfatos ocupados en la complejación. Y de hecho se vio que realmente ocurría eso, que la captación en hueso era mayor. Dijimos que la marcación con renio era análoga a la de tecnesio,
pero también habíamos comentado que el potencial de oxidación, de oxidorreducción del renio es más alto y que por lo tanto la reducción es más difícil y la reoxidación es más fácil. Por lo tanto, cuando hacemos una marcación con renio, extrapolando los datos de una marcación análoga con tecnesio, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que buscar condiciones más enérgicas de reducción y tener también presente ese riesgo de reoxidación. Recuerdan que dijimos que partíamos de ion perrenato, igual que partíamos de pertecnesiato. En este caso, las impurezas esperables son análogas también. ¿Se acuerdan que el otro día comentamos en los métodos de control de calidad? Y para ver cuáles eran los métodos de control de calidad teníamos que tener más o menos claro cuáles eran las impurezas esperables. En el caso del renio, las impurezas esperables son las análogas a las que esperamos en tecnesio. El ion perrenato y el renio reducido hidrolizado o coloide de renio. Las moléculas que tenemos interés en marcar son muchas, pueden ser bifosfonatos, pueden ser péptidos, pueden ser anticuerpos, también se han marcado coloides, los coloides se marcaron para radiosinobectomía. Igual esto lo vamos a ver cuál es la posible utilidad, lo van a ver cuando tengan la clase de radiofármacos de terapia. Recuerden que los isótopos del renio, el renio 186 y el renio 188, son emisores beta-menos. Y los emisores beta-menos que tienen radiación de bajo poder de penetración no se usan para diagnóstico, se usan para terapia. Continuamos. Entonces, les vuelvo a repetir lo que había dicho de esta diapo porque si no en la grabación final no va a quedar, porque cuando voy hacia atrás se corta la grabación. Entonces, tenemos que cuando queremos hacer una marcación con renio y que teníamos más dificultades para lograr la reducción por el mayor potencial de oxidorreducción del renio, tenemos que, como les decía, por el año 2000 surgió un desarrollo del grupo del doctor Ruati de Italia que se llama el principio de expansión de la esfera de coordinación. Y lo que decían estos científicos es que cuando nosotros hacemos una marcación partiendo de perrenato y formamos un complejo de renio 5, hay un doble proceso. Por un lado, tenemos que el renio inicialmente está en estado de oxidación 7 y tiene una geometría tetraédrica, mientras que en el complejo final tenemos estado de oxidación 5 y una geometría que va a ser penta o hexacoordinada. ¿Ya? O sea que hay una reducción y una expansión de la esfera de coordinación. Ellos sostenían que si nosotros usamos un compuesto intermediario en el cual tengamos el mismo estado de oxidación inicial, o sea, renio 7, pero tengamos la geometría final, que es penta o hexacoordinada, entonces tenemos que dividimos la energía requerida para el proceso en dos etapas. La primera etapa es solo la expansión de la esfera de coordinación y la segunda etapa recién es la reducción. Y que eso facilitaría la reducción, o sea, necesitaríamos menos cantidad de reductor para hacer este proceso en dos etapas. Y propusieron la preparación de un complejo intermediario con oxalato porque ese compuesto tiene una geometría penta o hexacoordinada, pero tiene el renio en estado de oxidación 7. Y ellos demostraron, y otros grupos de investigación también, que cuando se hacía una marcación como la que ven en la figura, que implica, como habíamos dicho, la formación de un complejo monooxo de renio 5, ¿no? Con estos dos ligandos que ven acá, utilizando las mismas condiciones de reacción, si lo hacíamos sin el intermediario oxalato, solo obteníamos un 30% de rendimiento. Mientras que si lo hacíamos utilizando como ligando intermediario el oxalato, podíamos llegar a más de un 90% de rendimiento. Y de esta forma es posible viabilizar marcaciones con renio que resultan difíciles por la gran cantidad de reductor necesario para lograrlas.
También habíamos comentado el otro día que la marcación de biomoléculas puede hacerse mediante un concepto integrado y habíamos mostrado este mismo ejemplo que era el ejemplo de obtención de un complejo con estructura análoga a la testosterona, pero que en realidad no partimos de un ligando derivado de testosterona, partimos de dos ligandos que no tienen actividad biológica, que cuando se unen al renio mediante un complejo renio-oxo, van a tener la misma cantidad de ciclos, la misma cantidad de átomos de carbono, una estructura muy similar y que se espera que in vivo mimeticen el comportamiento de la testosterona. Este concepto es relativamente difícil, es poco usado porque es difícil lograr complejos análogos, pero tenemos aquí un trabajo científico del grupo del doctor Roger Alberto de Suiza, en el cual utilizan complejos tricarbonílicos de tecnesio 99M utilizando un ligando ciclopentadienilo, ¿ah? Para mimetizar la estructura de benzamidas, que son moléculas que tienen afinidad por el melanoma. Si vemos aquí los compuestos estudiados, vemos que lo que hacen es sustituir el anillo aromático de la benzamida por un complejo de tecnesio que tiene un ligando ciclopentadienilo, que es este, y luego el tecnesio en estado de oxidación 1 y las tres moléculas de CO. Se ha visto que la estructura electrónica del ciclopentadienilo es análoga a la del grupo fenilo y por tanto esta sería una marcación de las benzamidas mediante un concepto integrado. Y tenemos que el ciclopentadienilo actúa como ligando tridentado. En realidad no es un ligando tridentado porque no tenemos tres grupos funcionales donadores de electrones, sino que tenemos una nube electrónica que coordina, que ocupa las tres posiciones de coordinación que nos quedaban libres en el complejo tricarbonílico. Es un ligando de bajo peso molecular que en medio ácido forma un anión soluble, esto que ven acá, con la carga negativa deslocalizada en el anillo de 5 miembros y que puede coordinar el tecnesio. A su vez tiene este grupo carbonilo a través del cual se puede unir a la molécula que queremos marcar. Eso fue lo que pasaba en el caso anterior de las benzamidas. Este grupo demostró que esos análogos de las benzamidas tenían una alta captación en células de melanoma y una buena internalización. O sea que en realidad se mantenía la actividad biológica de las benzamidas que querían imitar. Y es uno de los ejemplos que encontramos en la literatura de una aplicación exitosa del concepto integrado en la marcación con tecnesio o con renio.